¿Alguna vez has presenciado un momento tan cruel que el aire mismo pareció volverse pesado? Aquella tarde, la plaza principal estaba llena de risas elegantes, copas brillando bajo sol y conversaciones superficiales que hablaban de negocios, inversiones y viajes exóticos. Nadie imaginaba que en medio de aquel escenario de lujo y apariencias estaba a punto de ocurrir algo que cambiaría la vida de dos hombres para siempre. Porque a veces el destino no necesita tormentas ni tragedias espectaculares, a veces solo necesita una broma cruel, dicha en el momento equivocado. Don Álvaro era el tipo de hombre que caminaba como si el suelo le perteneciera. Sus trajes estaban hechos a medida, sus zapatos brillaban más que los escaparates de la avenida y su reloj costaba más que la casa de cualquier trabajador promedio. La gente no solo lo conocía por su fortuna, sino por su carácter frío y su necesidad constante de demostrar poder. Para él, el respeto no se ganaba con bondad, sino con intimidación. Disfrutaba ser el centro de atención, el hombre cuyas palabras provocaban risas inmediatas, aunque esas risas estuvieran cargadas de incomodidad. Aquella tarde salía de una gala benéfica organizada, irónicamente, para apoyar a personas sin recursos. Había hecho una donación generosa, pero no por compasión, sino por imagen. Las cámaras captaron su sonrisa ensayada mientras entregaba el cheque simbólico. Cuando terminó el evento, acompañado de socios y amigos influyentes, decidió caminar unos minutos por la plaza antes de que su chofer acercara el automóvil. Fue entonces cuando lo vio, sentado junto a una fuente antigua, con ropa gastada pero limpia, estaba Mateo, un hombre sin hogar que llevaba meses en esa zona. No gritaba, no molestaba, no insistía en pedir dinero. Simplemente observaba el mundo con una serenidad que parecía fuera de lugar en alguien que no tenía nada. Algunos comerciantes le ofrecían comida y él siempre agradecía con una sonrisa tranquila. Había algo en su mirada que no transmitía derrota, sino paciencia. Esa paciencia incomodó a don Álvaro. Mira eso, dijo uno de sus amigos, señalando discretamente. Parece feliz con tan poco. Don Álvaro entrecerró los ojos. No le gustaba esa idea. Para él, la felicidad estaba ligada al éxito visible, al reconocimiento público, al dinero. ¿Cómo podía alguien sin nada parecer en paz? Sintió un impulso extraño, una mezcla de burla y desafío. Necesitaba demostrar que el mundo funcionaba según sus reglas. A pocos metros de allí, en un pequeño corral improvisado perteneciente a los establos municipales, había un caballo viejo, delgado, con el pelaje opaco y la mirada cansada. Era un animal que nadie quería comprar. Según los cuidadores, estaba enfermo y ya no servía para trabajos pesados ni para exhibiciones. Se hablaba de venderlo por casi nada o simplemente sacrificarlo. Entonces, como si el universo hubiera colocado todas las piezas en su lugar para tentar el orgullo de un hombre, don Álvaro. Sonrió con malicia. Se me ocurre algo divertido, dijo, levantando la voz lo suficiente para que sus acompañantes prestaran atención. Sus amigos se acercaron, curioso. ¿Ves ese caballo? Continuó. Dicen que es inútil, que no sirve para nada. ¿Y si le damos un regalo a nuestro amigo de la fuente? Las risas comenzaron incluso antes de que terminara la frase. ¿Regalarle el caballo? Preguntó uno, sorprendido. Claro, respondió don Álvaro. Siempre dicen que hay que dar oportunidades, pues le daré una. Un negocio perfecto, un caballo que no vale nada. Las carcajadas resonaron en la plaza. Algunas personas miraron sin entender. Otras bajaron la vista, intuyendo que aquello no era un acto de generosidad, sino un espectáculo de humillación. Sin perder tiempo, don Álvaro llamó al encargado del establo y pagó una pequeña suma para transferir la propiedad del caballo. Todo se hizo rápidamente, casi como si estuviera organizando una función teatral. Luego, con pasos firmes y una sonrisa cargada de superioridad, se dirigió hacia Mateo. La multitud comenzó a notar el movimiento. Algo estaba por suceder. Mateo levantó la mirada cuando la sombra del millonario cayó sobre él. Sus ojos no mostraban miedo, solo curiosidad. Buenas tardes, dijo don Álvaro con tono exageradamente amable. He notado que siempre estás aquí, observando el mundo pasar. Me preguntaba si te gustaría una oportunidad para cambiar tu suerte.
Mateo guardó silencio unos segundos antes de responder. Las oportunidades siempre son bienvenidas, dijo con voz calmada. Don Álvaro hizo una señal y dos hombres trajeron al caballo, sujetándolo con dificultad. El animal avanzaba despacio, como si cada paso pesara toneladas. Te regalo. Este caballo, anunció el millonario en voz alta para que todos escucharan, es tuyo. Puedes venderlo, trabajarlo o convertirte en empresario ecuestre. Quién sabe. Tal vez sea el inicio de tu fortuna. Las risas estallaron nuevamente. Algunos grababan con sus teléfonos, otros murmuraban incómodos. Mateo se puso de pie lentamente. Caminó hacia el caballo y, en lugar de mostrar vergüenza o enojo, extendió la mano y acarició el cuello del animal con una delicadeza inesperada. El caballo cerró los ojos por un instante, como si reconociera un gesto olvidado. Gracias, señor, dijo Mateo con sinceridad. Esa respuesta desconcertó a don Álvaro. Esperaba molestia, tal vez humillación visible, pero no gratitud. Espero que sepas qué hacer con él, respondió con una sonrisa tensa. Haré lo mejor que pueda, contestó Mateo. En ese momento, algo invisible cambió en el aire. No fue un aplauso ni una revelación inmediata. Fue apenas una sensación sutil, como si el destino hubiera tomado nota silenciosa de lo ocurrido. El millonario se dio la vuelta, satisfecho ante su público, subió a su automóvil de lujo, mientras sus amigos seguían riendo y comentando la genialidad de la broma. Para ellos la escena ya había terminado. Era una anécdota más para contar en cenas exclusivas, pero para Mateo acababa de comenzar algo mucho más grande. Con esfuerzo llevó al caballo hacia un rincón tranquilo detrás de un almacén abandonado donde a veces pasaba la noche. No sabía exactamente qué haría, pero sabía algo con certeza: ningún ser vivo merece ser tratado como inútil. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Mateo habló en voz baja al animal, como si compartiera un secreto. Tranquilo. A veces cuando el mundo cree que no vales nada, es cuando más necesitas que alguien crea en ti. La plaza recuperó su rutina habitual. Los comerciantes cerraron puestos, las luces se encendieron y la historia comenzó a circular como un chisme divertido. Nadie sospechaba que ese gesto arrogante estaba sembrando la semilla de un arrepentimiento profundo, porque el orgullo puede comprar caballos, edificios y aplausos, pero no puede controlar las consecuencias. Y lo que don Álvaro había iniciado como una simple broma estaba a punto de convertirse en la lección más amarga de su vida. Si esta historia ya está despertando algo en tu corazón, no olvides apoyar este contenido. मुझे मेरी ऑडियंस को कहना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से देख रहे हैं. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayendo historias que inspiran y hacen reflexionar. Don Álvaro. Siempre había creído que el mundo estaba dividido en dos tipos de personas: las que mandan y las que obedecen. Desde joven aprendió que el dinero no solo compraba cosas, sino silencios, lealtades y reputación. Había heredado una pequeña empresa de su padre, pero fue su ambición despiadada la que la convirtió en un imperio. No aceptaba un no como respuesta, no toleraba errores y jamás mostraba debilidad. En su mente la compasión era una grieta peligrosa por donde podía filtrarse el fracaso. Aquella noche, después de la broma del caballo, regresó a su mansión en las afueras de la ciudad. La casa, enorme y perfectamente iluminada, parecía más un museo que un hogar. Su esposa se encontraba en un viaje de caridad en el extranjero y su hijo estudiaba en otra ciudad. El silencio lo recibió como siempre, se sirvió una copa de vino costoso y caminó hacia el ventanal que daba al jardín. Desde allí la ciudad parecía pequeña, casi insignificante. Tomó su teléfono y comenzó a revisar las redes sociales. Tal como esperaba, el video ya circulaba. El millonario más creativo de la ciudad, decía un comentario. Otros lo llamaban rey del sarcasmo. Las risas virtuales alimentaron su ego. Pero entre los cientos de mensajes, uno llamó su atención. No fue generosidad, fue humillación. Lo ignoró, aunque la frase quedó flotando en su mente más tiempo del que hubiera querido admitir. Mientras tanto,
En el otro lado de la ciudad, Mateo luchaba con una realidad muy distinta. El caballo apenas podía mantenerse en pie. Sus costillas marcadas y su respiración irregular evidenciaban abandono prolongado. Mateo utilizó una vieja manta para cubrirlo del frío nocturno y compartió con él el pan que había conseguido ese día. No sabía nada de veterinaria, pero sabía observar. Notó heridas antiguas en las patas, una infección leve en uno de los ojos y un cansancio profundo que no era solo físico. Te llamaremos Esperanza, susurró Mateo mientras acariciaba su frente. El nombre no era casual. Para él, aquel animal representaba algo más que una burla, era una responsabilidad, una prueba de carácter. Aunque no tuviera un techo fijo ni recursos estables, estaba decidido a no fallarle. Al amanecer, Mateo comenzó a buscar ayuda. Se acercó a una pequeña clínica veterinaria y explicó la situación. Al principio lo miraron con desconfianza. Un hombre sin hogar pidiendo atención para un caballo parecía una historia poco común. Sin embargo, una joven veterinaria llamada Lucía decidió escucharlo con atención. Había visto el video de la plaza y comprendió inmediatamente el contexto. Lo que le hicieron no fue correcto, dijo ella con firmeza. Trae al caballo esta tarde. Veremos qué podemos hacer. No había juicio en su voz, solo profesionalismo y humanidad. Mateo agradeció profundamente. Mientras tanto, don Álvaro se reunió con sus socios en su edificio corporativo. La sala de juntas, con paredes de vidrio y una mesa interminable de madera pulida, era el escenario habitual de decisiones millonarias. Sin embargo, esa mañana el ambiente tenía un matiz diferente. Uno de los socios más conservadores mencionó el video. Se está volviendo viral, comentó. La mayoría lo toma como broma, pero hay ciertos sectores criticando la actitud. Don Álvaro sonrió con suficiencia. La controversia también es publicidad, respondió. Mañana nadie lo recordará, pero no todos estaban convencidos. La empresa tenía proyectos con fundaciones y contratos públicos que exigían una imagen impecable. Un gesto percibido como cruel podía convertirse en un problema mayor si la narrativa cambiaba. En la clínica, Lucía examinó a Esperanza con cuidado. Confirmó que el caballo estaba desnutrido y necesitaba tratamiento constante, pero también descubrió algo sorprendente. Bajo el deterioro físico había una estructura fuerte, una musculatura que sugería buen linaje. No era un animal común. Con el cuidado adecuado, podía recuperarse por completo. No es inútil, dijo Lucía, mirando a Mateo. Solo ha sido descuidado. Esa frase resonó profundamente en él. Sintió que no hablaba solo del caballo. Durante los días siguientes, Mateo dedicó cada hora a la recuperación de Esperanza. Aceptó pequeños trabajos temporales, cargando cajas en el mercado y limpiando patios para pagar parte del tratamiento. Lucía, por su parte, ofreció descuentos y consiguió donaciones de medicamentos. Poco a poco el caballo comenzó a responder. Su mirada se volvió más viva, su paso más firme. La historia empezó a cambiar de tono en las redes sociales. Algunos usuarios comenzaron a compartir actualizaciones sobre la recuperación del caballo. Fotos mostraban a Mateo cepillando el pelaje, ahora más brillante. La narrativa dejó de centrarse en la broma y empezó a enfocarse en la resiliencia. Don Álvaro notó el giro una semana después. Un titular llamó su atención: "El caballo inútil demuestra que el problema nunca fue él". El artículo narraba la dedicación de Mateo y cuestionaba el comportamiento del empresario. Por primera vez, don Álvaro sintió algo parecido a incomodidad real. Intentó restarle importancia, pero las llamadas comenzaron a llegar. Un patrocinador expresó preocupación. Una fundación suspendió temporalmente una colaboración. La reputación, ese intangible que tanto había cuidado, mostraba pequeñas grietas. Mientras tanto, en el establo improvisado donde ahora vivía Esperanza con mejores condiciones, ocurrió algo inesperado. Un entrenador local, conocido por su experiencia en competencias regionales, pasó por curiosidad tras escuchar rumores sobre el caballo. Observó su postura, su forma de moverse, la estructura de sus patas. Sus ojos se abrieron con sorpresa contenida.
¿Sabes lo que tienes aquí? Preguntó al fin. Mateo negó con humildad. Tienes potencial, dijo el entrenador, mucho más del que imaginas. Esa noche, mientras la ciudad dormía, dos destinos avanzaban en direcciones opuestas. Uno construido sobre la burla comenzaba a tambalearse bajo el peso de la opinión pública. El otro, nacido de la humillación, florecía gracias a la constancia y la compasión. Don Álvaro, solo en su despacho, volvió a reproducir el video original. Observó su propia sonrisa, escuchó las risas amplificadas, vio el momento en que Mateo acariciaba al caballo sin rastro de resentimiento. Por primera vez no sintió orgullo al verlo. Algo dentro de él, pequeño pero persistente, comenzó a cuestionarlo. Y aunque todavía no estaba dispuesto a admitirlo, la broma que creyó pasajera estaba transformándose en una lección que no podría ignorar por mucho tiempo. Los días siguientes marcaron un punto de inflexión que nadie habría imaginado cuando todo comenzó como una burla pública. La ciudad, que al principio había reaccionado con risas y comentarios ligeros, empezó a dividirse. Ya no se trataba solo de un video viral, se trataba de lo que ese video representaba. Programas locales de radio discutían el tema, periodistas escribían columnas sobre dignidad y poder, y en las redes sociales el nombre de Don Álvaro aparecía cada vez más acompañado de palabras como arrogancia y crueldad. Don Álvaro intentaba mantener la compostura. En público seguía mostrando seguridad, pero en privado comenzaba a sentir presión. Sus asesores de imagen le recomendaron hacer una declaración, quizás incluso donar una suma adicional a alguna causa para equilibrar la percepción negativa. Él se resistía. En su mente, pedir disculpas sería reconocer debilidad, y la debilidad era algo que jamás se había permitido. Sin embargo, cada nuevo artículo que leía parecía inclinar la balanza en su contra. Uno de ellos destacaba cómo Mateo, a pesar de su situación, había asumido la responsabilidad del caballo sin quejarse. Otro hablaba del contraste entre el lujo del empresario y la humildad del hombre sin hogar. La narrativa pública estaba transformando la historia en una parábola moderna sobre orgullo y compasión. Mientras tanto, la transformación de Esperanza era cada vez más evidente. Con la ayuda constante de Lucía y el asesoramiento ocasional del entrenador que había mostrado interés, el caballo comenzó a recuperar una energía sorprendente. Sus músculos se fortalecían, su pelaje brillaba bajo el sol y su mirada ya no reflejaba agotamiento, sino determinación. Mateo pasaba horas entrenándola con paciencia infinita. No lo hacía con ambición desmedida, sino con respeto. Cada paso era medido, cada avance celebrado en silencio. Para él no era una oportunidad de fama, era una prueba de que el cuidado sincero podía cambiar cualquier destino. Una tarde, mientras trabajaban en un campo abierto a las afueras de la ciudad, el entrenador observó algo que lo dejó sin palabras. Esperanza corría con una elegancia natural, manteniendo un ritmo constante y poderoso. No era un simple caballo recuperado, había algo excepcional en su movimiento. Esto no es casualidad, dijo el entrenador con tono serio. Tiene genética de competición. Si se entrena correctamente, podría participar en torneos regionales. Mateo escuchó en silencio. La idea de competir parecía lejana, casi imposible, pero el entrenador insistió en que al menos considerara una prueba oficial. Lucía apoyó la propuesta, convencida de que el caballo tenía más potencial del que cualquiera había imaginado. La noticia comenzó a circular antes incluso de que Mateo tomara una decisión definitiva. Un pequeño blog ecuestre publicó una historia titulada "Del abandono a la pista, el caballo que renació". El artículo mencionaba indirectamente el origen del animal, recordando la famosa broma del millonario. Cuando don Álvaro leyó esa publicación, sintió algo más fuerte que incomodidad. Sintió amenaza, no porque el caballo compitiera, sino porque la narrativa ya no lo mostraba como el hombre ingenioso de la historia, sino como el antagonista. En reuniones de negocios comenzó a notar miradas distintas. Algunos socios evitaban hacer comentarios sobre el tema, pero el silencio decía más que las palabras. En su casa el ambiente también cambió. Su esposa regresó del viaje y, tras ver el video y la cobertura mediática, le expresó su desaprobación. No lo hizo con gritos, sino con una decepción tranquila que resultó más dolorosa.
No necesitabas hacer eso, le dijo. El respeto no se construye humillando a otros. Él intentó justificarse argumentando que había sido solo una broma, que nadie había salido realmente perjudicado. Pero en el fondo sabía que la percepción pública estaba fuera de su control. Mientras tanto, Mateo enfrentaba sus propios desafíos. Preparar a Esperanza para una posible competencia requería recursos que apenas tenía. La comunidad, sin embargo, comenzó a involucrarse. Algunos comerciantes donaron alimento especializado. Un herrero ofreció ajustar las cerraduras sin costo. Incluso personas que nunca habían hablado con Mateo se acercaban para desearle suerte. El contraste era evidente. Donde antes había indiferencia, ahora había apoyo. Donde hubo burla, ahora había admiración. El día de la prueba llegó más rápido de lo esperado. No era un gran torneo internacional, pero sí un evento regional respetado, con jueces experimentados y participantes entrenados profesionalmente. Mateo se presentó con ropa sencilla pero limpia, sosteniendo las riendas con manos firmes. Lucía y el entrenador lo acompañaban. Algunos asistentes reconocieron el caballo y comenzaron a murmurar. La historia ya era conocida. Las cámaras locales no tardaron en aparecer. Lo que empezó como un acto de humillación estaba a punto de convertirse en un momento decisivo frente a testigos. Esperanza entró en la pista con una calma impresionante. Durante los primeros minutos todo parecía normal, pero cuando comenzó la carrera de resistencia algo cambió. El caballo aceleró con potencia controlada, manteniendo un equilibrio perfecto. Uno a uno fue superando a competidores que parecían inalcanzables. Mateo no gritaba ni celebraba antes de tiempo, solo confiaba. Cuando cruzaron la meta en una posición destacada, el público estalló en aplausos. No fue solo por la victoria parcial, sino por lo que simbolizaba. El caballo inútil había demostrado capacidad. El hombre sin valor, ante los ojos del millonario, había demostrado dignidad. Las cámaras captaron el momento exacto en que Mateo abrazó el cuello de Esperanza con lágrimas contenidas. Esa imagen recorrió la ciudad en cuestión de horas. En su oficina, don Álvaro vio la transmisión en silencio. No había risas esta vez, solo un peso creciente en el pecho. Entendió que ya no podía controlar la historia. La broma había trascendido su intención inicial y se había convertido en un espejo que reflejaba su carácter. Al día siguiente, varios clientes importantes solicitaron reuniones para discutir la imagen de la empresa. Algunos contratos fueron puestos en revisión. La bolsa local reaccionó con ligera inestabilidad relacionada con rumores y críticas públicas. Pero más allá de lo económico, algo interno comenzaba a fracturarse. Don Álvaro empezó a cuestionarse por primera vez en años. Recordó su infancia humilde, los sacrificios de su padre, las veces que él mismo fue subestimado antes de tener éxito. ¿En qué momento había olvidado esa sensación? Mateo, por su parte, no se dejó consumir por la fama repentina. Después de la competencia, regresó a su rutina de cuidado y entrenamiento. Agradecía cada gesto de apoyo, pero mantenía los pies en la tierra. Sabía que el verdadero triunfo no era el aplauso, sino la transformación lograda con esfuerzo constante. Sin embargo, la historia aún no había alcanzado su punto culminante, porque el éxito de Esperanza no solo estaba generando admiración, sino también oportunidades inesperadas. Inversionistas del mundo ecuestre comenzaron a interesarse. Propuestas de patrocinio aparecieron sobre la mesa y mientras Mateo evaluaba con cautela cada paso, don Álvaro enfrentaba la realidad más difícil de su vida: darse cuenta de que aquello que había considerado insignificante estaba redefiniendo su reputación, su negocio y, sobre todo, su conciencia. El destino había tomado una decisión silenciosa el día de la plaza. Ahora las consecuencias avanzaban con la misma determinación con la que Esperanza había cruzado la meta. El eco de la competencia no se apagó al día siguiente, al contrario, creció como una ola que avanzaba con fuerza inesperada. Las imágenes de Esperanza corriendo con elegancia, superando caballos mucho más costosos y a jinete experimentado, se repetían en noticieros locales y en redes sociales. Pero lo que realmente capturaba la atención del público no era solo la hazaña deportiva, sino la historia detrás de ella. El contraste era demasiado poderoso para ignorarlo. Un animal desechado, un hombre sin hogar y una burla pública que se transformaba en inspiración. Mateo no estaba preparado para la atención. Nunca había buscado reconocimiento. Para él, cada día
seguía siendo una lucha práctica, conseguir alimento, mantener un lugar seguro para Esperanza, organizar los entrenamientos y responder con humildad a quienes se acercaban a felicitarlo. Sin embargo, algo estaba cambiando de manera irreversible. El entrenador comenzó a recibir llamadas de otros profesionales interesados en evaluar al caballo. Algunos dudaban pensando que todo era exageración mediática. Otros, más experimentados, reconocían que el linaje y la recuperación mostraban señales claras de potencial de alto nivel. Uno de ellos sugirió revisar antiguos registros de cría, convencido de que Esperanza podía provenir de una línea olvidada o mal registrada. Mientras tanto, en el mundo corporativo, don Álvaro enfrentaba consecuencias más concretas. Una importante empresa asociada decidió suspender temporalmente una campaña conjunta, alegando que necesitaban revisar valores compartidos. Aunque la declaración era diplomática, el mensaje era claro. Su nombre ya no representaba únicamente éxito, ahora arrastraba controversia. En su despacho, don Álvaro intentaba mantener el control. Convocó a su equipo de comunicación para diseñar una estrategia de recuperación de imagen. Le sugirieron emitir un comunicado destacando que el regalo del caballo había sido un acto de generosidad malinterpretado. También propusieron invitar públicamente a Mateo a una reunión simbólica para celebrar el éxito inesperado. Todo sonaba calculado, medido, casi frío, pero algo en su interior comenzaba a resistirse a esa estrategia superficial. Por primera vez en mucho tiempo se preguntó si el problema no era la percepción pública, sino la raíz del acto mismo. Recordó el momento exacto en la plaza, las risas, la expresión serena de Mateo. Esa calma ahora le resultaba inquietante. Mientras el empresario luchaba con su orgullo, Mateo enfrentaba decisiones difíciles. Un inversionista ecuestre de otra ciudad ofreció comprar a Esperanza por una suma considerable. Era una cantidad que cambiaría por completo su vida. Podría alquilar una vivienda, abrir un pequeño negocio, asegurar estabilidad por años. Sin embargo, la propuesta incluía trasladar al caballo lejos, bajo entrenamiento exclusivo y sin garantías de trato personal. Mateo pidió tiempo para pensar. Esa noche, sentado junto a Esperanza en el establo mejorado, que la comunidad había ayudado a construir, reflexionó en silencio. Miró al animal que había llegado débil y rechazado, y recordó el primer día, cuando todos se reían. No veía en ella un objeto de negocio, veía un vínculo construido con paciencia. Venderla significaría seguridad económica, pero también separarse de algo que representa mucho más que dinero. Lucía, la veterinaria, compartía esa preocupación. Sabía que las competencias de alto nivel podían ser exigentes y a veces crueles si el manejo no era ético. Le aconsejó evaluar no solo el monto ofrecido, sino las condiciones reales. Mientras tanto, la presión mediática sobre don Álvaro aumentaba. Un programa de televisión organizó un debate sobre responsabilidad social y liderazgo. Aunque no mencionaron su nombre directamente, las referencias eran evidentes. El público comenzó a cuestionar no solo el incidente del caballo, sino otras prácticas empresariales del pasado. En casa, la distancia con su esposa se hacía más notable. Ella insistía en que el verdadero liderazgo se demostraba cuando uno asumía errores. Él, acostumbrado a imponer decisiones, encontraba difícil admitir fallas, pero la soledad en su enorme mansión comenzaba a pesarle más que cualquier pérdida financiera. Un giro inesperado ocurrió cuando un periodista logró acceder a registros antiguos del establo municipal. Descubrió que Esperanza provenía de una línea de caballos que, años atrás, había sido reconocida por su resistencia excepcional. Problemas administrativos y negligencia habían llevado a su abandono progresivo. El reportaje no solo resaltaba el potencial del animal, sino también la falta de cuidado institucional. La historia se volvió aún más poderosa. No era simplemente un caballo viejo recuperado, sino una herencia maltratada que encontró redención en manos de alguien considerado insignificante por la sociedad. Mateo decidió rechazar la primera oferta de compra. No lo hizo públicamente, simplemente informó al inversionista
que por ahora su prioridad era seguir entrenando y evaluar opciones que garantizaran bienestar para Esperanza. La decisión sorprendió a muchos. Algunos lo consideraron ingenuo por no aceptar una suma tan alta. Otros lo admiraron por mantener coherencia con sus valores. Esa coherencia contrastaba con el conflicto interno de don Álvaro. Finalmente, después de varias noches sin dormir adecuadamente, tomó una decisión distinta a la que su equipo esperaba. Canceló el comunicado cuidadosamente redactado y pidió una reunión privada con Mateo, sin cámaras ni prensa. La solicitud llegó a través de intermediarios y sorprendió a Mateo. No sabía qué esperar. Podía ser otra estrategia, otra forma de controlar la narrativa. Sin embargo, aceptó, convencido de que evitar el encuentro solo prolongaría tensiones innecesarias. Se encontraron en un lugar neutral, una sala sencilla dentro de un centro comunitario. No había lujo, ni aplausos, ni público. Solo dos hombres frente a frente. Don Álvaro habló primero. Su tono era menos firme que de costumbre. No imaginé que esto llegaría tan lejos, admitió. Mateo lo miró con tranquilidad. Las acciones siempre llegan más lejos de lo que pensamos, respondió. El silencio que siguió no fue incómodo, sino revelador. Don Álvaro explicó que su intención había sido hacer una broma, que no anticipó el impacto. Pero mientras hablaba, comprendía que esa explicación ya no era suficiente. La verdadera cuestión era por qué había sentido la necesidad de burlarse en primer lugar. Mateo no lo acusó ni elevó la voz. Simplemente compartió cómo el caballo le dio propósito, cómo la comunidad respondió con apoyo y cómo a veces lo que parece inútil solo necesita cuidado. Ese encuentro no resolvió todo de inmediato, pero sembró algo nuevo en el interior del empresario, una grieta en el muro del orgullo. En las semanas siguientes, Esperanza continuó entrenando y participó en otra competencia, obteniendo resultados aún más impresionantes. El interés nacional comenzó a crecer. Organizaciones dedicadas al bienestar animal invitaron a Mateo a contar su experiencia. La historia ya trascendía en lo local. Don Álvaro, por su parte, inició cambios discretos en su empresa. Implementó programas reales de responsabilidad social, no como estrategia publicitaria, sino como compromiso tangible. Aún enfrentaba críticas, pero comenzó a comprender que la reputación auténtica no se compra, se construye con coherencia. La cuarta etapa de esta historia no trataba solo de éxito deportivo o crisis empresarial, trataba de transformación interna, de cómo un acto impulsivo puede convertirse en catalizador de cambio, de cómo el poder puede tambalearse ante la dignidad silenciosa, y de cómo cuando el orgullo cede espacio a la reflexión, incluso el corazón más endurecido puede empezar a aprender. El impacto de la segunda competencia superó cualquier expectativa. Esta vez no se trataba solo de curiosidad mediática, sino de respeto genuino dentro del mundo ecuestre. Esperanza no solo participó, dominó con una seguridad que dejó a expertos intercambiando miradas de asombro. Su resistencia era notable, pero lo que realmente destacaba era su conexión con Mateo. No parecía una relación común entre jinete y caballo. Era una coordinación casi intuitiva, como si cada movimiento estuviera guiado por confianza mutua y no por presión. Los titulares comenzaron a cambiar de tono. Ya no hablaban únicamente del caballo que fue una broma, sino del fenómeno inesperado que desafía prejuicios. Analistas deportivos empezaron a evaluar su potencial para torneos nacionales. Algunos incluso mencionaron la posibilidad de competencias internacionales si el entrenamiento continuaba en esa dirección. Con cada victoria las ofertas aumentaban. Empresas de artículos ecuestres, marcas de alimento especializado y patrocinadores deportivos comenzaron a contactar a Mateo. Por primera vez en su vida tenía contratos sobre la mesa. Las cifras eran difíciles de ignorar, pero cada propuesta venía acompañada de condiciones, cláusulas y expectativas que transformaban la sencillez de su misión inicial en un terreno complejo. Lucía seguía siendo su consejera más cercana. Le recordaba que el bienestar de Esperanza debía estar por encima de cualquier acuerdo. El entrenador también advertía sobre los riesgos de avanzar demasiado rápido. El mundo competitivo podía ser despiadado con quienes ascendían sin protección adecuada. Mientras tanto, don Álvaro observaba el ascenso con una mezcla de emociones contradictorias.
Parte de él se sentía responsable indirecto de ese éxito. Otra parte comprendía que en realidad no había contribuido en nada positivo, solo había actuado desde la burla. En su empresa los cambios internos empezaban a notarse. Implementó programas de apoyo a emprendedores de bajos recursos y estableció alianzas con organizaciones de bienestar animal. Sin embargo, sabía que ninguna iniciativa borraría el origen del conflicto. Un día, un importante comité organizador anunció que Esperanza había sido invitada oficialmente a participar en un campeonato nacional de alto nivel. Era una oportunidad histórica, nunca antes un caballo rescatado en tales circunstancias había alcanzado esa etapa. La noticia generó entusiasmo masivo. La presión también creció. Mateo comenzó a sentir el peso de la responsabilidad. Cada entrenamiento ahora estaba acompañado de espectadores ocasionales, periodistas y curiosos. La tranquilidad inicial desaparecía gradualmente. Algunas personas se acercaban con consejos no solicitados, otras con expectativas desmedidas. Por primera vez, Cito se sentía casi abrumador. Una noche, mientras limpiaba el establo, Mateo reflexionó sobre el camino recorrido. Recordó la plaza, las risas, la sensación de estar siendo observado como objeto de burla. Comparó ese recuerdo con el presente, lleno de aplausos y oportunidades. Comprendió que ambos extremos podían ser peligrosos, si permitía que definieran su identidad. Ni la humillación ni la fama debían determinar quién era. El campeonato nacional exigía recursos mayores, transporte especializado, equipo profesional y preparación intensiva. La comunidad volvió a unirse. Se organizaron eventos benéficos para recaudar fondos. Personas que antes ignoraban su existencia ahora lo apoyaban activamente. Ese respaldo colectivo reforzó su convicción de que la historia ya no era solo suya, pertenecía a todos aquellos que creían en segundas oportunidades. Don Álvaro tomó una decisión inesperada. Sin anunciarlo públicamente, realizó una contribución significativa para cubrir parte de los gastos del campeonato. Lo hizo de manera anónima, solicitando que su nombre no apareciera en ningún comunicado. No buscaba reconocimiento, buscaba quizás aliviar una carga interna. Cuando Mateo se enteró del donante anónimo, sospechó la verdad, pero decidió no confirmarlo. A veces, el cambio genuino ocurre en silencio. El día del campeonato nacional llegó con una atmósfera cargada de expectativa. Las gradas estaban llenas, las cámaras de televisión transmitían en vivo y los comentaristas analizaban cada detalle. Esperanza entró en la pista con porte firme. Mateo sentía una mezcla de nervios y gratitud. La competencia fue intensa. Los mejores jinetes del país participaban con caballos entrenados, desde potros en instalaciones de élite. Durante las primeras rondas, Esperanza mantuvo un rendimiento sólido. Sin embargo, en una fase crítica de resistencia, el ritmo se volvió más exigente. Mateo sintió el cansancio acumulado en el cuerpo del animal. En ese instante enfrentó la decisión más importante desde que comenzó todo. ¿Podía presionar para mantener la posición o podía priorizar la salud de Esperanza? Recordó el primer día, cuando el caballo apenas podía caminar. Recordó la promesa silenciosa de nunca tratarla como un objeto. Decidió reducir la intensidad. Algunos espectadores no entendieron el movimiento. Los comentaristas debatían si había sido una estrategia fallida, pero quienes conocían la historia comprendieron el mensaje. No todo se trataba de ganar a cualquier costo. Aún así, Esperanza logró un resultado destacado, ubicándose entre los primeros puestos. No fue una victoria absoluta, pero fue suficiente para consolidar su reputación nacional. Lo más importante era que cruzó la meta con dignidad y sin daño. La reacción del público fue distinta a la de otras competencias. No fue solo euforia, fue respeto profundo. La historia ya no era solo sobre superación, sino sobre valores. Después del evento, una prestigiosa academia ecuestre ofreció un contrato de entrenamiento profesional bajo condiciones éticas claras y con participación activa de Mateo en todas las decisiones. Era la oportunidad equilibrada que habían estado esperando. Don Álvaro observó la transmisión desde su oficina. Cuando vio el momento en que Mateo decidió disminuir el ritmo para proteger a Esperanza, comprendió algo fundamental. El verdadero liderazgo no consiste en imponerse, sino en cuidar aquello que está bajo tu responsabilidad.
Esa comprensión transformó definitivamente su perspectiva. Comenzó a involucrarse personalmente en los programas sociales de su empresa. Visitó centros comunitarios sin prensa, escuchó historias de empleados que nunca antes habían sido atendidos directamente por él. Descubrió que la empatía no debilitaba su autoridad, la fortalecía. Mientras tanto, Mateo aceptó el contrato con la academia, asegurándose de que el bienestar de Esperanza estuviera garantizado. La mudanza a nuevas instalaciones marcó un nuevo capítulo. No abandonó sus raíces ni a la comunidad que lo apoyó, mantuvo el contacto constante y prometió invertir en proyectos locales cuando la estabilidad fuera mayor. La quinta etapa de esta historia no fue una explosión dramática, sino una consolidación. El caballo inútil se convirtió en símbolo nacional de resiliencia. El hombre sin hogar encontró propósito y estabilidad sin sacrificar sus principios, y el millonario comenzó un proceso interno de transformación que ningún contrato millonario podría haber comprado, porque a veces el éxito verdadero no se mide por trofeos ni titulares, sino por las decisiones que tomamos cuando nadie nos obliga. Y en ese punto del camino, cada uno de ellos estaba enfrentando el reflejo más honesto de sí mismo. La llegada a la Academia Ecuestre marcó un antes y un después en la vida de Mateo y Esperanza. El lugar era amplio, con instalaciones modernas, pistas perfectamente cuidadas y establos impecables. Para cualquiera que lo viera desde afuera, parecía el escenario ideal para consolidar una carrera profesional. Sin embargo, para Mateo, no todo era comodidad. A pesar de la oportunidad, sentía el peso de un entorno desconocido, rodeado de personas que llevaban años en ese mundo y que observaban su historia con una mezcla de admiración y escepticismo. Los primeros días estuvieron llenos de evaluaciones técnicas. Veterinarios especializados realizaron exámenes exhaustivos a Esperanza. Analizaron su musculatura, su capacidad pulmonar, su resistencia ósea y su respuesta al entrenamiento intensivo. Los resultados confirmaron lo que ya muchos sospechaban: no solo había potencial, había excelencia natural. Los entrenadores diseñaron un plan de preparación progresiva. A diferencia de competencias anteriores, ahora el objetivo era participar en un circuito nacional de alto rendimiento que podría abrir puertas internacionales. Cada sesión era meticulosamente planificada. Mateo debía adaptarse a nuevas rutinas, aprender técnicas avanzadas y confiar en un equipo más amplio. Al principio, algunos jinetes profesionales murmuraban a sus espaldas. Consideraban que su ascenso había sido demasiado rápido, impulsado por la fama mediática. Dudaban de su experiencia técnica. Mateo escuchaba esos comentarios sin responder. Había aprendido que el ruido externo no define el camino interno. Se concentró en entrenar, observar y absorber conocimiento con humildad. Esperanza, por su parte, parecía adaptarse con serenidad. Su conexión con Mateo seguía siendo el eje central. Incluso los entrenadores más experimentados notaron que la comunicación entre ambos no podía enseñarse en manuales. Era el resultado de meses de cuidado sincero, de noches compartidas en silencio y de decisiones tomadas desde el respeto. Mientras tanto, la historia continuaba generando interés público. Documentales breves comenzaron a producirse. Entrevistas nacionales invitaron a Mateo a contar su proceso. Él aceptaba solo aquellas propuestas que respetaban el enfoque principal, la dignidad y el bienestar animal. No quería convertir la experiencia en un espectáculo vacío. Don Álvaro seguía el progreso con atención discreta. Su empresa ya mostraba señales de recuperación reputacional gracias a cambios reales implementados en políticas internas. Había creado un fondo permanente para apoyar proyectos comunitarios y sorprendentemente comenzó a visitar personalmente algunos de esos programas. Lo hacía sin cámaras, evitando publicidad. Algunos empleados notaron una transformación auténtica en su actitud. Sin embargo, el proceso interno no era simple. Don Álvaro enfrentaba recuerdos incómodos del pasado. Comprendía que el incidente del caballo no había sido un error aislado, sino reflejo de una mentalidad construida durante años. Reconocerlo implicaba cuestionar decisiones antiguas y estilos de liderazgo que había considerado inamovibles. En la academia, la preparación para el nuevo circuito avanzaba con intensidad creciente. Las competencias eran más exigentes, con obstáculos técnicos complejos y rivales experimentados. Durante una sesión particularmente demandante,
Esperanza mostró signos de fatiga inusual. Los veterinarios recomendaron descanso inmediato para evitar sobrecarga. Algunos directivos sugirieron mantener el calendario competitivo para no perder impulso mediático. Mateo enfrentó nuevamente una decisión crucial. La presión económica y deportiva era real, pero recordó lo aprendido en el campeonato anterior. Ningún trofeo valía más que la salud del animal. Decidió detener la participación temporalmente. La decisión generó debate interno en la academia. Algunos consideraban que era una oportunidad perdida. Sin embargo, el director principal respaldó a Mateo, destacando que el proyecto se basaba precisamente en valores distintos a la explotación acelerada. El descanso resultó beneficioso. Esperanza recuperó energía y volvió a entrenar con mayor equilibrio. Esa pausa también permitió a Mateo reflexionar sobre el rumbo de su vida. Por primera vez, no estaba luchando por sobrevivir día a día. Tenía estabilidad, un equipo y perspectivas claras. Pero no quería olvidar sus orígenes. Decidió crear, junto con Lucía y el entrenador inicial, una fundación dedicada al rescate y rehabilitación de animales abandonados, además de ofrecer oportunidades laborales a personas sin hogar interesadas en aprender oficios relacionados con el cuidado animal. El proyecto comenzó modestamente, pero el respaldo público fue inmediato. La noticia llegó a oídos de don Álvaro. Esta vez no reaccionó con orgullo herido ni con celos. Sintió respeto genuino. Comprendió que el impacto de aquella broma se había transformado en algo que trascendía a ambos. Un nuevo torneo nacional fue programado meses después. Con Esperanza completamente recuperada, la preparación fue distinta, más estratégica, más consciente. Mateo ya no competía para demostrar algo a quienes se habían burlado, competía para honrar el proceso. El día del torneo, la atmósfera era diferente a la del campeonato anterior. Ya no eran vistos como curiosidad mediática, sino como contendientes legítimos. Los rivales mostraban respeto. La competencia fue intensa y técnica. Cada obstáculo exigía precisión absoluta. Durante la ronda final, Mateo sintió una claridad mental sorprendente. No pensaba en el pasado ni en el futuro, solo en el presente compartido con Esperanza. Cada salto fue ejecutado con armonía impecable. Cuando cruzaron la última línea, el silencio previo al anuncio de resultados parecía eterno. Obtuvieron el primer lugar. La victoria no fue explosiva ni dramática, fue sólida, merecida y celebrada con respeto unánime. No hubo arrogancia en su celebración. Mateo simplemente abrazó a Esperanza, cerró los ojos y agradeció en silencio. En otro punto de la ciudad, don Álvaro vio la transmisión en vivo. Esta vez no sintió vergüenza ni amenaza. Sintió algo cercano al orgullo, aunque sabía que no tenía derecho a apropiarse del logro. Comprendió que el verdadero arrepentimiento no consistía en lamentar la consecuencia pública, sino en reconocer el daño causado y transformarse a partir de él. Días después solicitó una reunión formal con Mateo, no para limpiar imagen, sino para proponer una colaboración genuina entre su empresa y la nueva fundación. Esta vez la propuesta fue transparente, con participación equitativa y sin condiciones ocultas. Mateo aceptó dialogar, dejando claro que cualquier alianza debía priorizar impacto real sobre publicidad. La sexta etapa de esta historia fue la consolidación del cambio profundo, no solo en términos deportivos financieros, sino en conciencia. El caballo que había sido considerado inútil ahora era campeón nacional. El hombre sin hogar se convirtió en referente de integridad, y el millonario, enfrentado a su reflejo más incómodo, comenzó a reconstruirse desde adentro. Porque el verdadero triunfo no ocurre cuando el mundo aplaude, sino cuando uno decide actuar correctamente incluso bajo presión. Y en ese momento todos estaban aprendiendo que las segundas oportunidades pueden transformar no solo destinos individuales, sino comunidades enteras. La victoria nacional no solo consolidó la reputación de Esperanza y Mateo dentro del circuito ecuestre, sino que transformó completamente la percepción pública de su historia. Lo que comenzó como una anécdota de burla ahora era un símbolo de resiliencia estudiado en programas de liderazgo, bienestar animal y superación personal. Universidades invitaron a Mateo a dar charlas. Organizaciones sociales lo citaron como ejemplo de cómo la dignidad
puede resistir incluso los actos más humillantes, pero el verdadero desafío comenzó después del aplauso. El éxito sostenido trae consigo nuevas tentaciones, contratos más lucrativos, exposición internacional, entrevistas exclusivas, patrocinios que prometen cifras difíciles de imaginar para alguien que alguna vez durmió en la calle. Mateo se encontró rodeado de representantes que hablaban de estrategias de marca, de expansión global y de oportunidades comerciales que podían multiplicar su fortuna en pocos años. Por primera vez, el dinero dejó de ser solo una herramienta de estabilidad y empezó a convertirse en una decisión ética. La fundación que había creado junto a Lucía y el entrenador inicial comenzó a crecer con rapidez. Recibían animales abandonados de distintas regiones y ofrecían capacitación a personas en situación vulnerable. Algunos antiguos compañeros de la calle ahora trabajaban cuidando establos, aprendiendo herrería o asistiendo en programas veterinarios básicos. La transformación no era solo simbólica, era estructural. Sin embargo, el crecimiento acelerado también implicaba responsabilidad administrativa. Mateo tuvo que aprender sobre presupuestos, contratos legales y gestión organizacional. No quería delegar completamente esas decisiones porque sabía que el espíritu original del proyecto podía diluirse si se convertía en una maquinaria fría. En medio de este proceso, la colaboración con la empresa de don Álvaro comenzó a tomar forma. Esta vez, la alianza fue anunciada públicamente con claridad: financiamiento para centros de rehabilitación animal y programas de empleo social, supervisados por un comité independiente para garantizar transparencia. La noticia sorprendió a muchos. Algunos críticos cuestionaron si se trataba de una estrategia de imagen. Otros reconocieron que, independientemente de las motivaciones iniciales, el impacto positivo era real. Lo más importante era que la relación entre ambos hombres había cambiado radicalmente. Ya no existía la dinámica de poder unilateral. Había diálogo, respeto y límites claros. Don Álvaro, por su parte, experimentaba su propia transformación interna. Empezó a asistir personalmente a reuniones comunitarias organizadas por la fundación. Escuchaba testimonios de personas que habían recuperado estabilidad gracias a los programas de capacitación. Cada historia era un espejo incómodo de lo que él había ignorado durante años. Una tarde, mientras recorría uno de los nuevos centros de rehabilitación, observó a un joven aprendiendo a cepillar a un caballo rescatado. El brillo en los ojos del muchacho le recordó la primera vez que vio a Mateo acariciar a Esperanza en la plaza. Comprendió que el verdadero valor no estaba en el control ni en la superioridad, sino en la oportunidad compartida. Mientras tanto, el circuito internacional comenzó a interesarse seriamente en Esperanza. Invitaciones para competir en eventos fuera del país llegaron con insistencia. Participar implicaba trasladarse durante meses, someterse a calendarios intensivos y entrar en una competencia de élite, donde la presión era constante. Mateo reflexionó profundamente antes de aceptar cualquier propuesta. Sabía que el salto internacional podría asegurar recursos para expandir la fundación a nivel nacional, pero también temía que la esencia del proyecto se perdiera si el enfoque se centraba exclusivamente en la gloria deportiva. Lucía le recordó algo esencial: el equilibrio. Finalmente decidieron participar en un evento internacional selecto, no como carrera desenfrenada hacia la fama, sino como experiencia controlada. El objetivo era demostrar que el modelo de entrenamiento ético y centrado en el bienestar podía competir al más alto nivel. La preparación fue rigurosa. Nuevos entrenadores especializados se integraron temporalmente al equipo. Se realizaron análisis exhaustivos de rendimiento. Esperanza mostró consistencia y fortaleza. Sin embargo, la magnitud del evento era muy superior a cualquier experiencia previa. Cuando llegaron al escenario internacional, la diferencia cultural y competitiva fue evidente. Caballos provenientes de criaderos históricos, jinetes con décadas de experiencia y patrocinadores globales creaban un ambiente imponente. Algunos participantes recordaban la historia mediática, pero ahora los observaban como rivales legítimos. La competencia fue intensa desde la primera ronda. Obstáculos técnicos, condiciones climáticas variables y presión psicológica constante pusieron a prueba la estabilidad de ambos. En una de las fases más exigentes, un pequeño error de cálculo casi les cuesta la clasificación. Mateo sintió el peso de la responsabilidad más que nunca.
En ese instante recordó algo fundamental: no estaban allí para demostrar superioridad, sino para honrar el camino recorrido. Ajustó su enfoque, recuperó la concentración y confió en la conexión construida durante meses de cuidado paciente. Aunque no ganaron el primer lugar internacional, lograron una posición destacada que sorprendió a comentaristas y expertos. Más importante aún, mantuvieron coherencia con sus valores. No hubo explotación excesiva ni decisiones arriesgadas que comprometieran la salud de Esperanza. La experiencia internacional fortaleció la reputación del proyecto. Donaciones comenzaron a llegar desde otros países interesadas en replicar el modelo de rehabilitación animal y reintegración social. La fundación dejó de ser un esfuerzo local para convertirse en referente regional. Don Álvaro viajó para presenciar una de las competencias internacionales. No ocupó asientos de honor ni buscó cámaras. Se sentó entre el público general, observando con discreción. Cuando vio a Mateo saludar al finalizar la prueba, sintió una mezcla de humildad y gratitud inesperada. Aquella broma, que había nacido del orgullo, había desencadenado una cadena de cambios que transformó también su propia vida. De regreso a su país, implementó políticas internas más profundas en su empresa, programas de mentoría para empleados jóvenes, revisión ética de inversiones y mayor participación comunitaria en decisiones estratégicas. Ya no lo hacía por presión externa, sino por convicción creciente. La séptima etapa de esta historia no fue solo expansión geográfica o consolidación institucional. Fue la prueba de que la transformación auténtica puede sostenerse bajo presión internacional, que el éxito no necesita traicionar sus raíces y que incluso quien comenzó como antagonista puede convertirse en aliado cuando decide enfrentar su reflejo con honestidad. El caballo que fue llamado inútil competía ahora en escenarios globales. El hombre que dormía en la calle dirigía una organización respetada, y el millonario que una vez buscó humillar descubría que la verdadera grandeza no se impone, se construye con humildad paso a paso. El regreso del circuito internacional no fue un final, sino el inicio de una etapa más profunda y silenciosa. Después de meses de viajes, competencias y atención mediática, Mateo decidió que era momento de detenerse y mirar con calma todo lo que había ocurrido desde aquel día en la plaza. A veces el ruido del éxito puede ser tan ensordecedor como el de la burla, y él no quería perder el centro que lo había guiado desde el principio. La fundación ya contaba con varios centros activos. Personas que antes dormían bajo puentes ahora tenían empleos estables como cuidadores, asistentes veterinarios en formación o aprendices de herrería. Animales rescatados encontraban rehabilitación y en muchos casos nuevos hogares responsables. El modelo comenzaba a estudiarse como ejemplo de reintegración social basada en responsabilidad compartida. Esperanza, por su parte, había alcanzado reconocimiento internacional, pero lo más valioso no era su medalla ni su posición en rankings, sino su historia convertida en símbolo educativo. Escuelas invitaban a Mateo a hablar sobre empatía. Universidades analizaban el caso en clases de ética empresarial. Incluso congresos de liderazgo citaban la experiencia como ejemplo de cómo una crisis pública puede transformarse en oportunidad de cambio real. Sin embargo, en medio de todo ese crecimiento surgió una pregunta silenciosa: ¿cuál era el verdadero propósito ahora? Una tarde, sentado frente al establo principal del nuevo centro, Mateo observaba a Esperanza descansar bajo la sombra. Recordó la primera noche cuando la cubrió con una manta vieja en un rincón abandonado. La distancia entre aquel momento y el presente parecía casi imposible de medir. No solo habían cambiado las circunstancias, había cambiado su identidad. Don Álvaro también enfrentaba su propia reflexión. Su empresa no solo se había recuperado, sino que mostraba indicadores más sólidos que antes. La implementación de prácticas éticas había fortalecido la confianza de inversionistas y empleados, pero más allá de cifras y balances experimentaba algo nuevo: paz. Durante años había perseguido el crecimiento como única meta.
Ahora entendía que el crecimiento sin propósito deja vacío. La broma cruel que intentó hacer para reafirmar su superioridad terminó obligándolo a confrontar la fragilidad de su carácter, y ese enfrentamiento había sido, paradójicamente, su mayor oportunidad. Un evento marcó el cierre simbólico de esta historia. La ciudad decidió organizar una ceremonia pública para reconocer el impacto social y deportivo de la fundación. No era un espectáculo sensacionalista, era un acto comunitario. Mateo fue invitado como orador principal. Sorprendentemente, también se invitó a don Álvaro como patrocinador clave de los nuevos centros. El día del evento, la plaza donde todo comenzó estaba llena, pero esta vez no había risas burlonas ni cámaras buscando escándalo. Había familias, trabajadores, jóvenes aprendices y voluntarios. El mismo espacio que fue escenario de humillación se transformaba en lugar de reconocimiento. Cuando Mateo tomó el micrófono guardó unos segundos de silencio. Miró alrededor, respiró profundamente y comenzó a hablar con la misma serenidad que había mostrado el primer día. No habló de victorias ni de trofeos, habló de responsabilidad. Habló de cómo cada persona tiene momentos en los que puede elegir entre humillar o ayudar, entre ignorar o cuidar. Recordó que Esperanza no fue inútil, fue descuidada, y que muchas veces las personas también son etiquetadas injustamente por circunstancias que no definen su valor. Luego invitó a don Álvaro a subir al escenario. El empresario caminó con paso firme pero humilde. No llevaba el traje imponente de galas pasadas, sino uno sencillo. Cuando tomó el micrófono, el silencio fue absoluto. No intentó justificar el pasado. No minimizó su error. Reconoció públicamente que su acto había nacido del orgullo y la necesidad de aprobación superficial. Admitió que había confundido poder con superioridad y agradeció a Mateo por haber respondido con dignidad en lugar de resentimiento. La sinceridad sorprendió a muchos. Ese momento no borró el pasado, pero lo resignificó. La plaza ya no representaba burla, representaba transformación. Después del evento, mientras la multitud se dispersaba, Mateo y don Álvaro caminaron unos metros alejados del bullicio. No necesitaban discursos adicionales. Habían recorrido un camino inesperado que los cambió a ambos. Con el tiempo, la fundación se consolidó como una organización autosostenible. Mateo delegó parte de la gestión para enfocarse en mentoría y expansión responsable. Decidió no competir indefinidamente, eligió preservar la salud de Esperanza y retirarla de las competencias más exigentes cuando el momento adecuado llegó. Su legado deportivo quedó intacto, pero su mayor orgullo era el impacto humano. Esperanza vivió sus años posteriores en un entorno cuidado, participando en actividades terapéuticas para niños y adultos en procesos de recuperación emocional. Su presencia tranquila ayudaba a otros a encontrar calma. El caballo que fue considerado desecho terminó siendo símbolo de sanación. Don Álvaro continuó transformando su empresa y su vida personal. Reconstruyó relaciones familiares que había descuidado. Aprendió a escuchar antes de hablar. Descubrió que la verdadera autoridad nace del respeto mutuo y no del miedo. La historia que comenzó con una broma cruel terminó siendo una lección compartida, porque al final no se trató solo de un millonario y un hombre sin hogar. Se trató de cómo una acción impulsiva puede desencadenar consecuencias que obligan a crecer. Se trató de cómo la dignidad puede responder al desprecio sin convertirse en odio. Y se trató de cómo el arrepentimiento auténtico no es debilidad, sino punto de partida para la redención. La plaza siguió siendo plaza. La ciudad siguió su ritmo, pero quienes presenciaron aquella primera escena nunca olvidaron cómo cambió el significado de inútil. Y así el millonario que quiso reír se terminó aprendiendo a respetar. El hombre que fue humillado terminó liderando con ejemplo, y el caballo que nadie valoraba dejó una huella que ninguna fortuna podría comprar, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que decides hacer cuando tienes la oportunidad de elegir entre herir o sanar.